Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un tutorial básico de React Router DOM. En este video les voy a enseñar las bases de esta biblioteca, cómo instalarlo, cómo utilizar sus palabras claves, sus funciones y sus componentes más básicos. El día de hoy vamos a ver también algunas pequeñas diferencias que hay con la versión anterior, pero en sí este video es para aquellas personas que no saben nada de React Router DOM y quieren empezar a conocerlo de manera práctica. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Coders, antes de empezar, me gustaría invitarlos a Awesome Fest, el festival de talento tecnológico más grande de Latinoamérica, organizado por Get On Board, una plataforma de reclutamiento tech líder en Latinoamérica. El evento es online y será este 14, 15 y 16 de diciembre. Habrá una hackathon que tiene $2,000 de premio, una feria de empleos de empresas top de Latam y con quienes podrán interactuar directamente a través del Discord de Get On Board, y speakers de lujo de empresas como Shopify, Twitter, Platzi, Mercado Libre, Rappi y Cabify. Habrá tanto charlas maestras como paneles súper interesantes sobre seguridad, DevOps, programación móvil, UX UI, Machine Learning, ciencias de datos y muchos otros temas más. El evento es totalmente gratuito y pueden inscribirse fácilmente con el enlace que les dejo en la descripción. No se lo pierdan. Antes de que empecemos a escribir código, les voy a comentar de manera rápida qué es React Router. React Router es un paquete de React que nos permite poder crear, como su nombre indica, un enrutador en nuestra aplicación. Un enrutador no es más que un paquete que nos permite crear URLs, es decir, dividir una aplicación en distintas secciones o URLs. Por ejemplo, podríamos crear un /signin, un /register, un /about, un /home y así. Nosotros podemos dividir nuestra aplicación como si estuviéramos creando distintas páginas. Pero al final lo que estamos haciendo es simplemente, por decirlo de alguna manera, como una especie de simulación, porque al final toda la aplicación es una sola página. Pero bueno, React Router lo que nos permite es hacer eso, crear URLs. Aquí pueden ver algunas empresas que lo utilizan. Y el día de hoy voy a estar utilizando la versión 6, que al momento que estoy grabando esto es la última versión. Y bueno, es inevitable mencionar la versión 5, es decir, la versión anterior. Porque muchas aplicaciones al día de hoy están utilizando la versión 5. Y al ser la versión 6 un cambio brusco, un breaking change, lo que nos ofrece es que tenemos que cambiar alguna sintaxis, es decir, tenemos que reescribir código. Entonces en este video yo no espero que sepan React Router versión 5, simplemente voy a mencionarles uno que otro asunto acerca de cómo era antes, pero este video está enfocado para aquellas personas que no saben nada de React Router y aún así quieren aprenderlo porque bueno, es necesario para poder crear una aplicación y dividirla en distintas URLs. Ok, así que va a ser bastante sencillo de entender aún si no saben React Router. Vamos a bajar un poco y bueno, aquí en su propia página nos muestra una especie de animación en donde nos detalla de qué es posible hacer el día de hoy con esta biblioteca. Por ejemplo, si bajamos, por lo general tenemos una aplicación que está en un dominio, que sería nuestro componente principal, app, y por lo general nosotros quisiéramos tener un componente dentro de app, ok. Luego nosotros, esto de aquí, podríamos colocarle una ruta, gracias a React Router nosotros podríamos hacer eso. Y a partir de aquí nosotros una aplicación que podría estar dividida en pequeñas partes, por ejemplo dentro de un componente podríamos tener otros componentes. Y a partir de allí tener más componentes y más subcomponentes, podríamos dividirlos con nombres. Es decir, al final nuestros componentes podríamos englobarlos dentro de componentes route y colocarles nombres que vendrían a ser las URLs que nosotros podemos visitar. No espero que entiendan esta animación, de hecho si ya lo entiendes es porque ya has utilizado esta biblioteca, pero de nuevo es simplemente para que entiendan que así como nosotros anidamos componentes, utilizando esa estructura de anidarlos, nosotros también podemos establecer URLs que van acorde a cómo estamos estructurando esos componentes. ¿Ok? Es decir, las URLs reflejan cómo estaríamos colocando los componentes unos de otros. En realidad es bastante sencillo de entender, parece complicado, pero es más simple de utilizarlo. Entonces vamos a continuar ahora sí creando nuestro proyecto e instalando React Router DOM. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de React. Así que voy a abrir una consola aquí en Windows. Para hacer eso voy a presionar la tecla Windows más R. Esto va a abrir esta ventana de ejecutar. Y aquí simplemente escribo el comando cmd y doy un enter. Esto lo que va a hacer es abrir una consola. Y a partir de aquí voy a moverme hacia el escritorio con el comando cd espacio desktop. Una vez ubicado en el escritorio voy a ejecutar el comando npx create-react-app. Y voy a colocarle un nombre a este proyecto. En mi caso se va a llamar React-Router-Tutorial. Damos un enter y con esto vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Esto va a tomar algunos minutos, así que lo que voy a hacer es esperar y luego vamos a continuar. Ok, aquí ya terminó de instalarse. Vamos a cerrar la consola
Y aquí tengo el proyecto, vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código. Y bueno, lo primero que voy a hacer es explicarles un poco cómo voy a estar creando este proyecto. Como ustedes saben, cuando creamos un proyecto de React nos crea todos estos archivos que en realidad no vamos a estar utilizando para este ejemplo. Y como quiero enfocarnos, que nos enfoquemos en React Router, pues voy a eliminarlo. Entonces voy a eliminar la carpeta src y voy a crearla nuevamente. Voy a crear una carpeta llamada src y voy a crear dos archivos. Un archivo index.js, que es el archivo que arranca la aplicación, y un archivo llamado app.js, que es el archivo que tendrá nuestro componente principal de nuestra aplicación. Entonces lo primero que voy a hacer es que en index.js voy a importar React, ¿ok? Vamos a nuevamente crear esto, importar React, y también voy a importar React DOM. Esto ya viene predefinido cuando crean una aplicación de React, pero bueno, lo estoy reescribiendo porque he eliminado la carpeta src. Entonces, utilizando React DOM, lo primero que haríamos es, en este caso, ejecutar su método llamado render. Y aquí adentro colocaríamos la aplicación que queremos mostrar, en este caso sería app. Entonces aquí en app voy a crear un componente básico de React que simplemente diga app y un texto que diga por ahora simplemente hello world, un h1 que diga hello world, ¿ok? O un texto aquí que diga hello world. Vamos a guardar y este componente app es el que voy a estar colocando en index. Entonces tengo que importarlo. Vamos a colocar aquí, voy a importar desde el archivo app el componente app y luego simplemente vamos a colocarlo aquí adentro. Entonces con esto ya tengo la aplicación, luego simplemente le voy a decir que va a ir pintada en el elemento root y ya estaría. Con esto tenemos nuevamente nuestra aplicación de React. Vamos a ejecutarlo. Vamos a escribir aquí en una consola que tenemos en Visual Studio Code. Presionamos F1, se abre esta ventana y aquí podemos escribir create new terminal para poder abrir una terminal. Damos un clic y con esto se abre esta consola, ¿ok? Entonces hasta aquí lo único que tengo es simplemente una aplicación que va a arrancar React y aquí el componente que va a ser mostrado es un texto que dice hello world. No estoy diciendo más que cosas básicas de React. Entonces vamos a escribir npm start y ya con esto podríamos empezar con React Router. Entonces vamos a ver, arranca el servidor, abre una pestaña del navegador y en el localhost 3000 deberíamos ver un texto que dice hello world. Listo, aquí está. Entonces vamos a empezar ahora con React Router DOM. Para poder instalar React Router DOM es bastante sencillo. Simplemente venimos aquí en la consola y le digo, primero voy a limpiar con cls o clear si están en Linux o Mac. Y vamos a decir npm install o npm i react-router-dom. Se deben estar preguntando por qué React Router-dom y no React Router DOM solamente. Bueno, en su propia documentación nos menciona cómo podríamos instalarlo. De hecho aquí me muestra la instalación. Y bueno, él aquí nos da como una especie de guía de cómo podríamos incluirlo. Eso se los voy a mostrar. Pero en cuanto a la instalación básica, él nos muestra que el paquete se llama React Router DOM. Esto es como decir que voy a estar instalando React Router para el navegador. Porque también se puede utilizar con React Native o otro tipo de aplicaciones de React. Pero el día de hoy vamos a estar utilizándolo en el navegador. Es por eso que se llama React Router DOM. ¿Ok? Entonces vamos a dar un Enter. Y esto lo que va a hacer es instalar el paquete. Ahora, lo más básico o lo primero que deberíamos hacer es englobar nuestra aplicación dentro del módulo. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Hay quien lo engloba aquí en app, justo en el index.js, o hay quien lo hace en app.js. Es decir, al final depende de la estructura que tenga su proyecto, pero en cualquier, tanto aquí como en este otro archivo es completamente válido. Entonces, lo ideal es que lo entiendan. Vamos a ir en app. Y aquí es donde está mi aplicación que dice Hello World. Pero yo no quiero que diga un texto simplemente Hello World, sino quiero que cuando cambie la URL, por ejemplo cuando escriba About, me envíe hacia una nueva página. Esto no va a funcionar porque en este caso no existe esa página, como pueden ver, en React no existe. Entonces, como quiero que exista otra página, pues vamos a utilizar este módulo. Entonces, el primer paso para poder utilizarlo es importarlo. Voy a importar React-Router-DOM y desde allí voy a importar su módulo, que en este caso, su módulo principal, que se llama Browser Router. Este Browser Router es el mismo que estaba en la versión 5, así que no ha cambiado. Pero probablemente en muchos tutoriales o en muchos cursos, ejemplos y demás, van a ver que lo renombran. Para renombrar un componente de React o de JavaScript al final, nosotros podríamos colocarle Browser Router as y le colocamos el nombre nuevo. Y van a ver que en muchos ejemplos, como les digo, lo renombran a router. Esto no es necesario, pero bueno, de nuevo es posible que se lo encuentren, así que se los menciono. Entonces, en mi caso, vamos a hacer esto simplemente, vamos a utilizar Browser Router. Y a partir de aquí, lo que voy a hacer es que este componente llamado Hello World lo voy a cortar y lo voy a colocar dentro de un componente llamado Browser Router. ¿Ok? De esta forma.
Entonces, utilizándolo de esta forma, ahora nosotros adentro vamos a tener la posibilidad de crear URLs o crear distintos componentes que cada uno va a poder ser visitado a partir de distintas URLs. Entonces, vamos a... esto de aquí lo estamos ejecutando. Vamos a ejecutarlo con npm start nuevamente. Ok, esto va a abrir nuevamente una pestaña del navegador. Entonces vamos a cerrarlo. Y bueno, si nosotros seguimos visitando aquí con / por ejemplo about, ya no me muestra como una página que no funciona, pero pueden ver que ahora yo puedo navegar, ¿ok? Esto es posible gracias al componente browser router, solo que aún no hace nada, no cambia de página. Entonces, para poder hacer eso, para poder cambiar de una página, nosotros tenemos un componente básico de React Router DOM llamado route. Este route nos permite poder definir una ruta, es decir, una URL, y a partir de cuando visiten esa URL, yo mostrar un componente. Para hacerlo sencillo, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a cortar este hello world, ¿ok? Y aquí le voy a decir, vamos a utilizar route, ¿ok? Y lo ejecutamos de esta forma. Route recibe dos parámetros muy importantes. El primero es path, el cual es el nombre de la ruta. Es como decir el nombre de la URL. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que cuando visiten el / es como decir cuando visiten la página principal. Es decir, cuando visiten esto, el localhost 3000. Yo quiero que pinte el siguiente elemento. Y él tiene una propiedad llamada element. En versiones anteriores, este route no tenía esta propiedad, sino se llamaba component. Ahora ya no existe component, se llama element. Pero bueno, es para los que han utilizado la versión anterior. Entonces, este element lo que me permite es decirle que cuando sea visitado esta URL, yo voy a colocar el siguiente componente. Y aquí el componente que voy a colocar es simplemente este div. Y tal cual, lo coloco de esta forma. Entonces, si yo formateo, quedaría de esta forma. Voy a guardar, no tengo ningún error. Y si vengo en la ruta del localhost 3000, bueno, en este caso tengo un error. Y miren, me dice, una ruta tan solo puede ser utilizada como un hijo de un elemento llamado rutas. Entonces, algo muy importante que pasa en la versión 6 de React Router es que para que esta ruta pueda funcionar, tengo que llamar un componente más llamado routes, en plural, routes con una S. Entonces, esta ruta simplemente le voy a colocar dentro de routes, de esta forma. Y lo pego adentro, o digamos pego la ruta dentro de este componente. Entonces, ahora sí, si yo guardo y vengo en el navegador, pueden ver que ya no tengo ningún error. Y si visito otra URL, pues sigue funcionando igual. ¿Ok? Solo que ahora, como pueden ver, si visito otra URL, se coloca la pantalla en blanco. Esto es como decir, no se encontró la página. También podríamos crear una, pero al menos por ahora es como funciona por defecto. De nuevo, si visito la ruta inicial, pueden ver que me muestra Hello World. Porque aquí le estoy diciendo, cuando visiten la ruta inicial, muéstrame esto. Ahora, bajo esta misma idea, yo podría copiarlo. Y aquí le podría decir, cuando visiten la ruta /about, quiero que devuelvas un componente que diga about. Entonces, si yo guardo y vengo aquí en el navegador y le digo, quiero visitar la ruta /about, pueden ver que ahora me dice about. Y de hecho, si yo abro aquí en los 3 puntos, más herramientas para desarrollador, van a ver que si visito en esta sección de elementos, van a ver que aquí, justo en el root, lo que ha pintado es este about, este div about. Es decir, cuando yo visito el /about, él devuelve ese componente aquí, como pueden ver. Y lo mismo, si visito el /, lo que él hace es devolverme el componente hello world, que es este otro. Ahora ustedes dirán, bueno, para pintar un div me está bien, pero por lo general una aplicación está compuesta por muchas etiquetas, por muchos componentes, y escribirlo aquí no es práctico. Y tienen razón, no es práctico. Entonces lo que voy a hacer es que dentro de SRC voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar, y pueden nombrarlo de cualquier manera, vamos a llamarlo pages o páginas. ¿Ok? De nuevo, tienen que colocar el nombre que ustedes gusten, components, pages, views, lo que ustedes gusten. Entonces dentro de pages voy a colocarle, por ejemplo, que voy a crear dos archivos. Un archivo que se llame homepage.js. Muy importante que coloquen el nombre inicial en mayúscula, porque esto es como React reconoce un componente. Y también voy a crear un componente que se llame aboutpage.js. Entonces de esta forma, ahora yo puedo crear dos componentes, cada uno con su propio código. Por ejemplo, en homepage voy a colocar lo que está aquí dentro de este div. Es decir, este div de aquí lo voy a cortar y lo voy a colocar aquí en homepage. Ahora, para que esto pueda ser exportado, tengo que crear un componente de React. Entonces, lo mismo de siempre, voy a crear un componente básico de React que se llame homepage, es decir, que se llame homepage, y va a devolver el div hello world. En las últimas versiones de React ya no es necesario colocar import React, así que lo podemos dejar de esta forma. ¿Ok? Entonces ya tengo mi componente homepage.
voy a copiar esto de aquí y vengo en About Page y lo voy a pegar. Simplemente que aquí la función se va a llamar About Page y el texto aquí va a decir About. ¿Ok? Ya no va a decir Hello World, sino va a decir About. Listo. Entonces tengo ahora dos componentes, cada uno con sus div y cada uno devuelve algo distinto. Entonces ahora en app, en lugar de estar escribiendo yo mismo aquí adentro las etiquetas o lo que va dentro del elemento, yo simplemente puedo colocarles en lo que puedo importar desde esos archivos. Es decir, voy a importar desde la carpeta Pages el archivo Homepage y lo voy a importar con el nombre Home. Vamos a colocarle aquí Homepage. Ok. Y lo mismo, voy a importar desde la carpeta Pages el archivo que en este caso se llama About Page. Y lo voy a importar lo mismo con el mismo nombre, About Page. Entonces, ahora ya no tengo que escribirlo, simplemente le digo, voy a colocarle el Homepage como componente o elemento a mostrar. Y aquí voy a colocarle el About Page. Ok, si han entendido esto, al final no es más que escribir entonces la interfaz por un archivo por aparte. Ahora, es muy importante que en la versión 6 ya no podemos simplemente colocarle el nombre de la función, es decir, ya no es tan solo importar este archivo y pasárselo aquí, sino que tenemos que escribirlo en un formato de componente, de esta forma, ¿ok? De esta forma. Entonces, de esta forma nosotros podemos colocarle un componente de React. Y bueno, si lo piensan, es al final lo que habíamos hecho hace un segundo, cuando escribíamos el div directamente aquí. Solamente que ahora estamos diciendo que todo eso está dentro de un componente que hemos creado nosotros mismos, llamado Homepage, y otro llamado About Page. Vamos a guardar. Y si venimos ahora en nuestro navegador, vemos que el Hello World funciona. Si venimos en /about, pueden ver que también cambia /about. Entonces, para terminar y para darles el último ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, un componente o una página de usuarios, yo podría hacer esto. Podría crear primero una página que se llame userspage.js. Esta página aquí tendría un div que diga users, por ejemplo. Lo exporto, quedaría así mi componente, un componente básico de React, simplemente que devuelve un div que dice users. Y en app voy a importarlo con una ruta, entonces le digo voy a crear una ruta. Esta ruta tendrá un nombre que se llama /users y el elemento que va a pintar es el elemento que viene y aquí nosotros colocamos users page. Entonces tendríamos que importarlo de esta forma y luego simplemente cerramos el componente. Formateamos, guardamos y como pueden ver ahora mi componente app quedaría de esta forma. Entonces si vengo ahora en /users, pueden ver que, bueno, deberíamos ver la página. Pero miren, algo que me ha faltado aquí es que como no he escrito el componente en formato como si fuera una etiqueta, pueden ver que no me muestra nada. ¿Ok? Entonces, para resolver el problema, aquí voy a colocar de esta forma el componente. ¿Ok? Lo voy a escribir de esta forma. Entonces ahora cuando visito /users, ya me muestra el texto que dice users. Entonces de esta forma nosotros cuando visitamos el slash, nos dice hello world. Cuando visitamos about, me dice about. Y cuando visitamos users, me dice users. Esta es la forma en la que nosotros podemos crear distintas rutas en React Router DOM. Pero aquí no queda porque también tiene otras funcionalidades que les voy a mostrar en las siguientes secciones. En esta sección vamos a aprender cómo crear una ruta not found. O básicamente cuando busquen cualquier otra ruta, devolverle una página que diga no encontrado o algo similar. Para poder hacer esto, debemos entender que hasta este momento cuando visitamos algo que existe, como por ejemplo nuestra ruta about o nuestra ruta home, se muestra un componente. Pero es posible que el usuario también de vez en cuando él intente buscar algo y si esto no existe, pues que muestre un mensaje o algo por aquí. Bueno, para poder hacer eso, nosotros lo que podríamos hacer es que, así como tenemos rutas con nombres, nosotros podríamos crear otra ruta. Es decir, aquí podríamos crear un componente que se llame route. Y aquí el path podría ser un asterisco. Es decir, podríamos colocarle un asterisco que es como decir, para el resto de rutas, quiero que el elemento que se pinte aquí sea un componente especial. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que en páginas voy a crear otro componente que se llame, por ejemplo, notfoundpage.js. De esta forma. Y aquí por ejemplo voy a crear un componente básico de React que diga 404 not found. ¿Ok? Y simplemente lo voy a exportar. Vamos a formatearlo. Así quedaría 404 not found. Vamos a guardar. Y si vengo en app.js le digo ok, vamos a importar ese componente. Voy a importarlo desde pages. Voy a importarlo como not found page. Y desde aquí voy a colocarle el nombre
not found page. Y bueno, simplemente voy a colocarle aquí como el elemento que va a ser pintado. Recuerden que tenemos que colocarlo en formato de componente. Y simplemente cierro este componente route. Si yo guardo esto y ahora por ejemplo busco un texto que no existe, por ejemplo cualquier cosa, al no existir esta ruta, lo primero que me va a devolver es este 404. Pero si busco el slash, me devuelve hello world. Si busco slash about, me devuelve about. Y si busco slash users, me devuelve users. Y de esta forma tan sencilla, ahora nosotros le estamos diciendo al usuario que cuando visita algo que no existe, le avisamos con un mensaje 404. En la siguiente sección vamos a aprender a solucionar un problema que tenemos en este momento. Y es que nosotros no podemos navegar con una interfaz. Es decir, para navegar, lo que estoy haciendo hasta este momento es colocar arriba slash, o estoy visitando localhost 3000, o le coloco slash about, o slash users. Y bueno, el usuario no puede navegar de esta forma, sino él necesitaría una navegación en donde él pudiera cambiar a través de enlaces y poder visitar otra página de manera rápida. De hecho, hasta este momento, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que cada vez que yo cambio de página, por ejemplo visito slash about, la página se refresca. Es decir, empieza a cargar. De hecho, pueden darse cuenta viendo este icono de aquí que empieza como a mostrarse un loader. Por ejemplo, de nuevo puedo visitar users y cambia la página. Esto es así porque cuando visitamos nuestra aplicación a través de la URL del navegador, el navegador trata de pedir hacia el servidor los contenidos, trata de pedir nuevamente las páginas. Entonces la forma de evitar este reload es colocando una navegación interna en nuestra aplicación. Entonces la aplicación internamente va a manejar la navegación en lugar de la URL. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender de un componente llamado navlim. La razón de aprender este componente es porque hasta este momento tenemos rutas definidas en nuestra aplicación, pero el usuario para poder visitar estas rutas tiene que escribir en la URL el nombre de la ruta, por ejemplo slash about, slash users o slash simplemente para visitar la página inicial. Y bueno, esto no es práctico. Entonces una forma de poder decir al usuario que puede navegar es a través de una navegación. Entonces vamos a crear una navegación y allí es donde vamos a estar utilizando ese nuevo componente. Por ahora voy a cerrar aquí todos estos componentes. Voy a ir aquí en src y en lugar de escribir páginas, voy a crear ahora otra carpeta llamada components. Si te preguntas cuál es la diferencia entre components y pages, en mi caso, es que pages me estoy refiriendo a toda una página, mientras que components es tan solo una pequeña sección dentro de la página. Entonces, por ejemplo, una navegación no abarca toda una página, simplemente una pequeña sección. Entonces sería un componente. Aparte también los componentes los puedo reutilizar. Entonces vengo aquí en Components y voy a crear aquí un componente llamado Navbar. No tiene que llamarse Navbar, pueden llamarlo Navegación, Navigation o Navigator, lo que ustedes gusten. En mi caso voy a llamarle Navbar. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es crear un componente básico nuevamente de React, se va a llamar Navbar. Y por ahora simplemente voy a colocarle Navbar irá aquí. Ok, la navegación irá aquí. Vamos a guardarlo. Y para utilizar este componente vamos a venir en app.js. Y este componente no estará, digamos, dentro de cada uno del homepage, del about page o el user page. Sino lo que voy a hacer es colocarlo aquí arriba, es decir, dentro del browser router. Voy a importar ese componente Navbar. Entonces voy a importar aquí, voy a decirle, voy a importar desde la carpeta components, pero tengo que subir un nivel. Tengo que colocar un slash y luego colocar components y luego colocar Navbar. Ok, una vez tengo Navbar voy a simplemente colocarle aquí Navbar y aquí adentro voy a empezar a ejecutarlo como un componente típico. Entonces si yo guardo y vengo a mi aplicación, van a ver que dice Navbar goes here. Ok, y de hecho si visito ahora slash users, pueden ver que también me dice Navbar goes here. Y si visito el slash, el slash inicial o el slash about, siempre lo voy a ver. Esto es así porque ahora la navegación va a ir acompañada siempre debajo del componente que se ha pintado. Entonces si lo piensan un poco, esto es como tener múltiples if. Si la ruta es esta, aquí irá un componente. Si la ruta es esta otra, aquí irá otro componente. Entonces es la forma en la que funciona en sí un enrutador. Obviamente es mucho más complejo, pero bueno, es la idea que pueden tener para entenderlo un poco mejor. Ahora, esta navegación no va a tener un texto, sino va a tener enlaces. Entonces ustedes pueden pensar, ok, aquí voy a colocar una etiqueta UL de HTML. Ok, adentro voy a crear una etiqueta LI. Y dentro de la etiqueta LI voy a colocar una etiqueta A. Y esta etiqueta A pues va a tener un href que diga por ejemplo slash about. Y cuando escriba about pues esto me va a redireccionar.
Entonces si yo guardo esto y vengo en mi aplicación, pueden ver que tengo ahora un /about. Si yo doy un clic, bueno, vamos a visitar primero el localhost 3000. Ok, estoy aquí en el slash o en el localhost 3000. Si doy un clic en about, pueden ver que él me redirecciona. Pero pueden ver que aún así sigue siendo el refresh. Es decir, si yo creo aquí otro LI y le digo, ok, este LI me va a enviar a users. Y aquí va a tener el texto que diga users. Y yo guardo esto. Y le digo, ok, quiero que navegues a users. Pueden ver que él como que refresca la página. Cambia de página, pero hace un refresh. Ok. Entonces, esta no es la forma en la que nosotros deberíamos navegar. Nosotros tenemos un componente especial en React Router DOM que reemplaza una etiqueta A. La razón es que a través de ese componente, él va a cambiar el estado de nuestra aplicación sin la necesidad de cambiar o refrescar la página. Es decir, vamos a importar aquí arriba en nuestro navbar. Vamos a importar desde React Router -DOM. Vamos a importar el componente que viene desde allí. Y lo vamos a estructurar y lo que voy a traer aquí es algo llamado navlink. Este componente ya venía también desde la versión 5, pero tiene un cambio bastante importante. Por ejemplo, aquí voy a colocar navlink, ¿ok? Y en lugar de las etiquetas A, navlink. Y el href ya no se llama así, sino se llama to, ¿ok? Entonces en lugar de href es to. Esto de nuevo es lo mismo que la etiqueta A, si se dan cuenta. Solo que en lugar de la etiqueta A se llama navlink y en lugar del href se llama to, ¿ok? Y al final es lo mismo. Entonces aquí lo mismo le voy a decir, ok, esto es un navlink. Y aquí le voy a colocar to. Y aquí también, para cerrar, le voy a colocar un navlink. Voy a guardar. Y si vengo aquí en mi aplicación, sigue estando como si hubiera dos enlaces, como pueden ver. Pero ahora si doy un clic en users, pueden ver ahora que ya no hay un refresh. Es decir, no se está refrescando la página para cambiarla. De hecho, ustedes pueden ver que aquí lo único que cambian son estos dos componentes. ¿Ok? Pueden verlo como que brillan. ¿Ok? Es porque están cambiando tan solo ese componente. Y bueno, ahora ya tengo una navegación que funciona de manera básica. Y bueno, también voy a añadir otro enlace que es para el home. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo aquí. Y voy a decir que voy a crear también un slash. Y cuando visiten esta URL, quiero que diga el texto home y lo envíen al slash. Entonces, quiero navegar a home. Estoy en el localhost 3000. Quiero navegar a about. Estoy en el /about, /users. Y pueden ver que esto es mucho más rápido que navegar con las URLs o tipeándolas incluso aquí en el navegador. Entonces ya estoy navegando, pero un asunto muy importante es que en muchas aplicaciones, si se han dado cuenta, cuando navegamos a una página, por lo general esta cambia la pestaña de color. Y bueno, este componente navlink tiene ese propósito, tiene el propósito de resaltar. Para poder hacer ese resaltado en esta nueva versión, lo que podemos hacer es que ahora, utilizando simplemente la propiedad style o la propiedad className, nosotros podemos establecer una clase u otra, ya que ahora cuando ejecutamos className, él nos devuelve una propiedad llamada isActive. De hecho, se los voy a mostrar. Cuando estamos en navlink, por ejemplo, nosotros podemos ejecutar aquí una función. Y esta función, digamos que me devuelve como datos de la pestaña en ese momento. Por ejemplo, aquí voy a mostrar por consola estos datos. Entonces, cuando dé un clic o visite este navlink que es home, quiero ver por consola los datos que me está devolviendo este className. Y miren, si yo guardo y vengo ahora en mi componente y le digo, ok, quiero visitar home. De hecho, voy a mostrar aquí la consola. Y visito home. Pueden ver que me dice isActiveTrue. Este data es ahora un objeto y adentro tiene una propiedad llamada isActive. Miren cuando cambio a about. isActiveFalse. Es decir, él sabe que ahora ya no estoy en home. De hecho, si visito users, isActiveFalse. Entonces, gracias a esta propiedad, yo puedo resaltar algo. Es decir, si está en true, quiero que esto cambie a color rojo. Entonces, para poder hacer eso, lo que podría hacer es crear aquí simplemente en mi aplicación una clase. De hecho, voy a crear aquí una clase que se llame de esta forma. Por ejemplo, que se llame navbar.css. Y aquí voy a crear una clase que se llame active, supongamos. Y aquí voy a colocarle un color que sea rojo. Ok. Y quiero que tenga un punto y coma. Y voy a colocarle también un font weight bold, que es para decirle que esto es básicamente una pestaña roja y su texto está un poco más grueso. Entonces vengo aquí en navbar y le digo, ok, vamos a importar y vamos a colocarle aquí y le digo, quiero que importes desde este mismo directorio navbar.css. De esta forma, navbar.css. Entonces, si yo quiero aplicar eso, lo único que tengo que hacer es decirle lo siguiente. Este data ya sé que es un objeto. Desde el objeto, este data ya sé que es un objeto. Entonces, desde el objeto, lo único que quiero es estructurar ese isActive. De hecho, hasta me permite autocompletarlo. Entonces le voy a decir,
Si isActive es true, es decir, con un operador ternario, le digo, si isActive es true, quiero que utilices la clase que se llama active, ¿ok? Recuerden, la clase que se llama active. Caso contrario, pues no quiero que utilices nada, entonces le colocamos un string vacío. Voy a formatear y quedaría de esta forma, ¿ok? Él lo formatea de esta forma, prettier en este caso. Yo guardo, y si venimos a nuestra aplicación, pueden ver que home está marcado. Y si cambio de pestaña, pueden ver incluso que, bueno, en este caso él lo añade de esta forma porque por defecto lo está reconociendo. Pero lo ideal sería que si ustedes quieren personalizarlo, harían esto. Pueden copiar esto de aquí y colocarlo en cada pestaña. Es decir, ustedes pueden jugar con este valor isActive, ¿ok? Y ya estaría. Por ejemplo, lo pueden colocar aquí en navlink. Le pueden decir, ok, también quiero que este navlink tenga ese class name. Luego también este otro navlink pueden decirle, ok, le puedo colocarle este class name. Y guardo. Y ahora, por ejemplo, si navego home, también va haciendo lo mismo. Pero bueno, al final tengo esa forma de decirle cuando estoy en esta clase o cuando estoy en esta pestaña quiero que actives esta clase. Y si no estoy en esa pestaña, no coloques nada. Bueno, también podría hacer lo contrario. Podría colocarle otro valor. Por ejemplo, si ustedes quieren colocarlo más personalizado, también podrían colocarle otra clase que diga, no lo sé, something. ¿Okay? O blue, vamos a colocarlo. ¿Okay? Entonces vamos a colocarle color blue. Entonces es fácil, ustedes pueden decir, ok, cuando la pestaña users sea visitada, quiero que sea el texto rojo o quiero que sea esa clase active. Caso contrario, si no lo es, pues que muestre la clase blue. Guardo. Y si vengo ahora pueden ver que aparece de esta forma, ¿ok? Porque no está siendo seleccionada. Pero si yo lo selecciono, se coloca en rojo. Y cuando no lo selecciono, se coloca en azul. Entonces de esta forma es como ustedes pueden ir jugando con esos valores. O esta función nos permite tener más personalizado esto de aquí. Y lo mismo, si queremos un style también podemos utilizarlo. Solo que obviamente aquí para el style tendríamos que pasar un objeto con propiedades de clases, color y demás, ¿ok? De hecho esto está mucho más detallado, con ejemplos incluso, en esta sección. De hecho se lo voy a mostrar. Pueden venir en ReactRouter. Él tiene como una sección llamada actualizando desde versión 5. Y bajamos un poco, e incluso escribimos navlink. Ok, aquí estamos. Si venimos aquí, pueden ver que él me muestra que ahora yo ya no tengo la clase llamada ActiveStyle ni ActiveClassName. Ahora lo que tengo que hacer es que cuando ejecute un style puedo recibir esta propiedad isActive y devolver un objeto y decirle, ok, si el color, es decir, te voy a devolver el color. Si está activo, quiero que sea verde, caso contrario que sea azul. Y lo mismo con la clase. Bueno, la clase ya les he mostrado. Y bueno, si ustedes quieren tener de nuevo la misma clase de antes, lo que podrían hacer es crear su propio componente de navlink y crear, digamos, esa especie de validación. Pero es un poco más complicado, como pueden ver. Y listo, ya estaría. Entonces, esto es lo que abarca el navlink. Ahora, no es la única forma de navegar. De hecho, también hay otro componente llamado link. Pero eso lo voy a mostrar en próximas secciones. En la sección anterior hemos aprendido acerca de un componente llamado navlink. Este componente era ideal para la navegación porque nos permitía poder colorearlo o marcarlo cuando estábamos dentro de una URL, gracias a ese isActive. Bueno, así como tenemos este navlink, también tenemos otro componente llamado link. Y el propósito es crear básicamente una etiqueta A y que nos permita redireccionar a otras páginas desde cualquier componente en nuestra aplicación. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a ir en algún componente o una página en nuestra aplicación. Supongamos que aquí en homepage yo tengo aquí ya no tan solo un texto, sino que vamos a estructurarlo mucho mejor. Y digo, ok, aquí tengo un H1 que diga, por ejemplo, application. Y luego voy a crear simplemente un texto que diga, o una etiqueta A, que diga, por ejemplo, que visite los usuarios, ok, y a users. Entonces le digo, ok, cuando des un clic en esta etiqueta A, quiero que vayas a users. Ahora, si yo hago esto, como ustedes saben, va a aparecer en el enlace cuando yo vaya a home. Aquí está, usuarios. Y si doy un clic, esto me envía a users. Pero como pueden ver, hace un refresh de la página. Es decir, se refresca. Entonces, lo que puedo hacer es que aquí, al igual que como había importado en la navegación un navlink, aquí yo también puedo transformar esta etiqueta A en un enlace. Por ejemplo, aquí de nuevo desde ReactRouter puedo importar un componente llamado link. Ahora ustedes dirán, ¿por qué simplemente no importas navlink? Bueno, este componente es literalmente una etiqueta A y no necesito el isActive en este caso. Entonces, para este caso simplemente voy a utilizar el link y ya estaría. Entonces lo importo de esta forma y aquí ya no sería href, sino sería to. Entonces, esto es lo mismo que una etiqueta A. Si yo guardo
y vengo aquí, pueden ver que si voy a Home, sigue siendo lo mismo. Pero ahora van a ver que ya no hay un refresh. Si doy un clic, pueden ver que automáticamente me redirecciona a otra parte de la aplicación. Esto es ideal para aquellos casos en donde se necesite un enlace y no queramos que se refresque la página. Entonces, básicamente es lo que hace el componente. Ahora, esta etiqueta no es tan solo para que nosotros redireccionemos a una página que ya existe, sino podríamos redireccionarlo hacia donde nosotros queramos. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos concatenar algo. Por ejemplo, podríamos decir, podríamos colocarlo de esta forma. Le digo, ok, esto va a ser vamos a interpretar código. Y aquí vamos a colocarle un string en backticks. Y le digo, ok, esto va a enviar /users, y aquí nosotros podríamos colocarle, por ejemplo, una variable. Es decir, aquí, por ejemplo, yo podría crear una constante que se llame, no lo sé, user ID, que sea el valor 10. Y aquí yo podría concatenarlo. Entonces podría colocarle user ID. Entonces eso me enviaría a users/10. Si yo guardo y vengo a mi aplicación en Home y doy un clic en usuarios, pueden ver que esto me envía users/10. Entonces en este caso no existe esa página, pero bueno, como pueden ver, yo puedo utilizar esta ventaja de interpretar código para poder concatenarlo. Y bueno, de manera sencilla, esto es lo que nos ofrece la etiqueta link. Al final simplemente es una etiqueta que nos permite evitar refrescar la página cuando estamos en una aplicación de React. En la sección anterior hemos aprendido cómo crear una etiqueta link. De hecho, hemos creado un componente bastante básico que nos permitía redireccionar hacia una página. Ahora lo que vamos a hacer es aprender algo muy básico en una aplicación web y que se llama parámetros. Por ejemplo, en una aplicación nosotros podríamos tener esto. Podríamos tener una sección llamada usuarios, se podría llamar users, pero de todos los usuarios luego nosotros quisiéramos ver tan solo como un perfil del usuario. Entonces nosotros podríamos decir, de todos los usuarios quiero tan solo el usuario que tenga el ID 100, por ejemplo. Si doy un enter, esto no existe. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo crear distintas páginas para distintos usuarios con distintos IDs? Bueno, a eso se le conoce como un parámetro, y al final lo que hacemos es que nosotros tan solamente creamos una vista, una sola página, y dependiendo del dato que nos estén pasando a través de esta URL, nosotros pintamos los determinados datos de ese usuario. Entonces al final la vista es la misma, pero tan solo a partir de este dato que me están pasando es como yo cambio los datos. Se los voy a explicar de una mejor manera. Vamos a ir aquí en Pages y vamos a crear aquí una página que se llame User Page. No Users Page, sino User Page, en singular. Esta página lo que nos va a permitir es mostrar por ahora simplemente un componente básico de React. Y este componente básico tan solamente por ahora va a decir user y lo va a concatenar con un h1 que diga, por ejemplo, 10. Ok, user 10. Vamos a guardar. Ahora, ¿cómo podríamos mostrar esto? Bueno, podría ser esto. Podría ir en app y le digo, ok, voy a crear otra ruta. Y voy a colocarlo antes de la ruta asterisco. Porque bueno, la ruta asterisco es cuando ya no encuentra nada. Entonces le voy a decir, cuando visiten /user/10, quiero que pintes el elemento que tiene como valor user page. Ok, allí lo he importado por mí, como pueden ver. Y bueno, así quedaría esta ruta. Este user page ya lo he importado, aquí pueden verlo. Y lo único que voy a hacer es que cuando visite users/10 me va a mostrar esa página. Vamos a verlo, vamos a guardar. Vamos a venir aquí y le digo, ok, quiero que en la URL visites user 10. Y miren, me dice user 10. Y si cambio a users 100, pueden ver que me dice not found. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer que no importa el número que tipeen aquí, siempre me envíe a la página user page? Bueno, el asunto es bien simple. Aquí en lugar de tipearle directamente el 10, que no es que lo esté interpretando como un número, para él esto es un string. Entonces aquí lo que podría hacer es lo siguiente, podría decirle, lo que va a ir aquí se va a llamar ID. Entonces esto es como decir, aquí irá cualquier cosa, cualquier string. Cualquier string que vaya aquí, siempre vas a pintar la página user page. Y simplemente con esto, si yo guardo y visito, por ejemplo, user 100, me muestra la página user 10. Si visito users 1.000.000, me sigue mostrando la página user 10. Entonces no importa lo que tipee aquí, él siempre me va a mostrar esta página user 10. Ahora ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve porque ahora a partir de la URL, esta sección de aquí, como va cambiando, yo podría utilizar esta información para poder utilizarlo en esta página. Poder solicitar a partir de este ID, por ejemplo, si me pasan el ID 10, poder consultar la base de datos que el usuario 10 quiere sus datos y yo podría mostrar los datos del usuario 10. Si un usuario con el nombre, por ejemplo, no lo sé, Juan, visita aquí, yo podría consultar en la base de datos este nombre y traerme el resto de información para pintarlo en esta página.
Entonces es muy importante estas rutas o estos parámetros para yo poder empezar a colocar una página personalizada a partir de esta información. Para poder hacer eso, de hecho, nosotros vamos a ir en User Page nuevamente. Y como esta es la página que se va a pintar a partir de la URL, en React Router DOM él nos da un hook especial, es decir, nos da una función especial. Vamos a escribir React Router DOM. Y desde allí lo que voy a traer es un hook que se llama useParams. De esta forma. Ok, este hook lo tenemos que ejecutar antes de devolver el componente. Es decir, voy a colocar aquí params, useParams. Y por ahora lo voy a mostrar por consola. De esta forma. Ok, ejecuto la función, me devuelve un objeto. Este objeto lo muestro por consola. Vamos a guardar. Y miren, si yo vengo aquí en la página, pueden ver que lo que yo tipeo aquí en users, por ejemplo en la URL, si yo tipeo users 100, por consola me devuelve ID 100. Ustedes dirán, ¿por qué lleva el texto ID 100? Bueno, porque al momento de crear la ruta yo le había colocado que esto se llama ID. Si yo le coloco, por ejemplo, user ID y guardo, pueden ver que él ahora lo llama user ID con el valor que está aquí, con el valor 100. De nuevo, si yo le coloco 300, me dice el user ID ahora es 300. Es decir, este valor ahora es 300. Entonces, basado en esa información, yo podría luego colocarle el nombre que yo quisiera. En este caso yo tan solo le voy a colocar ID. Vamos a guardar y ahora si vengo en mi pantalla pueden ver que me dice ID 300. Ahora de esa forma lo está reconociendo. Y de hecho, como en User Page o en User Page lo estoy viendo por consola, si lo estoy viendo por consola aquí significa que está disponible en esta página. Entonces yo podría incluso concatenarlo aquí. Le podría decir desde params vas a utilizar, params es todo este objeto. Entonces le digo desde params vas a utilizar el ID. Si yo guardo, ahora me dice 300. Si yo le digo usuario fast, me dice fast por aquí. Ahora, de hecho, no es necesario que yo lo escriba params.id, también podría destructurarlo. Podría hacer esto. Podría decir, como ya sé que es un objeto, tan solo quiero la propiedad ID de ese objeto. Entonces ahora params ya no existe. Simplemente está el ID. Si yo guardo, sigue siendo lo mismo. Yo puedo escribir aquí users, no lo sé, Juan. Y se muestra allí. Por ejemplo, users María y se muestra allí. Entonces de esta forma es como nosotros podemos cambiar los datos de manera dinámica. Ahora, esto se le conoce como un parámetro. Y de nuevo, en este caso no estoy utilizándolo como para consultar un backend. Pero idealmente, basado en esta información de la URL, nosotros luego podríamos enviar una petición fetch y decirle el ID o el usuario con este ID quiere sus datos. Obtendríamos los datos y los pintaríamos aquí en este componente. Es así como funcionan muchas aplicaciones. Y bueno, es tan solo para darles una idea, porque al menos con esto ya pueden ver de qué forma pueden extraer la URL. Y de hecho, una cosa más. Recuerdan que en la sección anterior, en Homepage, nosotros habíamos creado un link que nos enviaba a users/un ID. ¿Recuerdan eso? Que lo concatenaba al final con 10. Bueno, nosotros si vamos en Homepage y le decimos quiero visitar usuarios 10, así damos un clic, pueden ver que me envía nuevamente a la misma página. Y bueno, aquí nosotros podríamos decirle quiero que visites el usuario con ID, que sea por ejemplo fast. Y si vamos en Home y doy un clic en usuarios, pueden ver que ahora me envía a users fast. Entonces, utilizando también la etiqueta link, nosotros podemos enviarlo a esa ruta dinámica. Simplemente colocando aquí un string y ya estaría. ¿Ok? Bueno, para este ejemplo en realidad no lo voy a estar utilizando, tan solo para que puedan verlo. Pero ya entienden ahora cómo funcionan los enlaces y también cómo funciona esto de los parámetros. En la siguiente sección vamos a continuar. En esta sección vamos a aprender acerca de un componente llamado Navigate. En versiones anteriores de React Router DOM, versión 5, existía un componente llamado Redirect, que como su nombre indica nos permitía redireccionar a otra ruta, a otra URL en nuestra aplicación. Bueno, en React Router DOM versión 6 ya no existe Redirect, pero existe Navigate, que vendría a ser algo muy similar. Entonces venimos aquí en nuestras rutas y supongamos que yo quiero crear una ruta nueva. Supongamos que aquí yo tengo una ruta que es también aquí de usuarios. Entonces aquí le voy a llamar usuarios, ¿ok? Entonces cuando visiten usuarios yo quiero que el elemento que sea devuelto sea users page. Entonces aquí yo podría colocarle nuevamente users page sin ningún problema, en plural, users page. Y esto al final haría lo mismo, me permitiría poder mostrar la página de usuarios cuando visite /usuarios. En otras palabras, esto es similar a lo que hace la ruta users. ¿Okay? Entonces si yo guardo esto y vengo en users, me muestra users, y si visito usuarios, me muestra la página users también.
Ahora, es una forma, pero otra forma también es redireccionarlo. Y para eso existe un componente de React Router que se llama Navigate. De esta forma. Es un componente, entonces en lugar de decir users page, puedo decirle quiero que navegues. Y aquí le colocamos con una propiedad llamada to. Y le decimos el nombre de la ruta hacia donde queremos que vaya. Por ejemplo, le digo quiero que vayas hacia la ruta llamada /users. Si yo guardo esto y vengo aquí por ejemplo en users, o por ejemplo vengo en home y luego en users, me sigue mostrando users, y si vengo en usuarios, me sigue mostrando users. Porque al final esto lo único que hace es redireccionarlo a la página users. Pero como pueden ver, ya no dice usuarios, sino dice users aquí en la URL. Es decir, yo escribo usuarios y esto al dar un enter va a redireccionarme a la página users, como pueden ver. Esto es útil cuando, por ejemplo, están haciendo un login o un logout, es decir, están cerrando sesión del usuario. Y bueno, ya su sesión expiró y quieren redireccionarlo hacia la ruta inicial. Entonces pueden hacerlo con un navigate. Y bueno, esto es una forma bastante rápida de verlo. En realidad no es muy complicado de entender. Un asunto es que este navigate sí lo que está haciendo es un push de la página actual. Es decir, él lo que hace es que me permite regresar hacia la página anterior. Porque simplemente está como apilando la nueva ruta. Es decir, si yo estoy supongamos en About, y yo visito usuarios, él lo que hace es colocar la ruta usuarios y luego la ruta users. Entonces es como si estuviera navegando o cambiando de página, pero no reemplazándola. Si ustedes quieren reemplazarlo, existe una propiedad llamada replace, ¿ok? Entonces esto lo que haría es que ya no me permitiría volver. Es decir, si yo visito usuarios y yo vuelvo hacia atrás, él ya no me permite volver a usuarios porque ya no existe, él lo ha reemplazado la ruta. Y bueno, es de una manera básica entenderlo. Pero en realidad lo único que tienen que entender es eso. Me permite mover hacia una nueva ruta o una ruta que ya he escrito antes la página que estoy visitando o la URL que estoy visitando. Y ya estaría. En otras palabras, es el redirect de la versión 5, pero ahora con un nuevo nombre. En la sección anterior hemos aprendido cómo utilizar un componente llamado Navigate, el cual nos permite redireccionar desde una URL a otra que ya habíamos escrito antes. Bueno, también podemos utilizar esta funcionalidad de navegar a través de un hook, no necesariamente a través de un componente. Y para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en Pages y vamos a crear una nueva página que se llame Dashboard, por ejemplo, dashboard.js. Entonces aquí vamos a crear un componente básico de React, que por ahora lo único que va a decir aquí adentro es un H1 que diga Dashboard. Ok, entonces este es como el perfil del usuario, el panel de control del usuario. Vamos a guardar, vamos a ir en app y vamos a crear una ruta nueva. Ok, la ruta es muy similar a lo que habíamos hecho antes, route, path. Esta se va a llamar /dashboard y el elemento que va a devolver ya no va a ser un navigate, sino va a ser el componente llamado dashboard. Aquí lo ha importado por mí, ok, y luego quedaría de esta forma. Aquí está importado, como pueden ver, ok. Entonces si yo guardo y vengo aquí en mi aplicación y digo quiero visitar dashboard, me muestra el texto que dice dashboard, ¿ok? Entonces supongamos que yo desde este panel de control quiero cerrar sesión o quiero salir de la página, quiero navegar hacia otra página. No necesariamente tengo que crear un enlace o un componente, también podría hacerlo a través de una funcionalidad. Por ejemplo, si doy un clic en un botón, o por ejemplo si doy un clic aquí en una sección, en una interfaz, y cuando termina de ejecutar quiero que me redireccione, puedo hacerlo a través de ese hook. Entonces, por ejemplo, en Dashboard vamos a crear un botón típico de HTML, y aquí vamos a decirle logout, ¿ok? Entonces, cuando den un clic en este botón, cuando den un onClick, vamos a ejecutar una función. La función puede tener cualquier nombre, como ustedes saben, al final lo que ejecutamos dentro de un botón puede ser cualquier tipo de manejador de función. Entonces voy a llamarle handleClick. Ok, y aquí vamos a crear esa función. Voy a colocar aquí ese handleClick. Voy a decir, voy a crear una función llamada handleClick. Y por ahora lo que va a tener este handleClick es utilizar ese hook o esa función que viene desde React Router Done. Entonces voy a decir desde React Router -done vamos a importar use navigate. De hecho, en versiones anteriores de React Router Done, versión 5, no se llamaba use navigate, se llamaba use history. Esto ya no existe, ahora se llama use navigate, ¿ok? Entonces, para poder utilizarlo simplemente le digo, tengo que utilizar aquí el hook, use navigate, lo ejecuto. Esto me devuelve una nueva función que le voy a llamar navigate. De nuevo, en versiones anteriores esto se llamaba history, ahora se llama navigate.
Y este navigate lo que voy a hacer es redireccionarlo hacia algún lugar, simplemente pasándole en su función un string y el nombre de la URL. Por ejemplo, cuando dé un clic en logout, yo quiero que lo envíe a la página inicial, al slash. Si yo quisiera que lo envíe a users, colocaría users o home o lo que yo quisiera. En este caso le digo slash simplemente para que lo envíe allí. Entonces vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo ahora vengo aquí en dashboard y digo logout, pueden ver que me envía hacia la página inicial. Entonces, simplemente escribiendo dashboard logout, él me redirecciona. Y bueno, de nuevo, esto no es tan solo para el botón, esto lo pueden ejecutar en cualquier lugar de su código, porque al final, como es una función, ustedes pueden ejecutarlo después de que suceda algo en su código. Si terminó de cargar una subida de imagen, si terminó de ejecutar determinado función de arrastrar un elemento, bueno, luego quieren redireccionarlo, simplemente llaman la función navigate y los envía a la otra página. Entonces con esto ya entienden que también se puede redireccionar de forma programada utilizando una función que en este caso se llama useNavigate. En esta sección vamos a aprender cómo colocar un componente dentro de otro, es decir, vamos a aprender cómo crear un subcomponente. Cuando creamos aplicaciones es muy importante que nosotros creemos una ruta dentro de otra. Es decir, supongamos que aquí en dashboard, cuando vamos a slash dashboard, nosotros queremos colocar otra vista y que esté, por ejemplo, dentro, es decir, sea una ruta que sea, por ejemplo, dashboard slash welcome, supongamos. ¿Ok? Entonces, supongamos que nosotros queremos que cuando visitemos esta ruta, aquí dentro de esta misma página aparezca un nuevo componente. Entonces para hacer eso, obviamente en este caso no existe esa ruta, entonces por eso me devuelve not found. Pero si quisiéramos hacer eso, que una ruta esté dentro de otra, lo único que tenemos que hacer es ir en el componente en donde queremos crear la subruta, en este caso dashboard. Y aquí nosotros podríamos colocar el nombre de un componente nuevo con una ruta. Es decir, aquí podría, por ejemplo, desde React Router Done, importar route nuevamente. Y aquí podría decirle, ok, voy a crear una ruta. Esta ruta va a tener un nombre, como siempre, el path. Y aquí le voy a colocar que esta ruta se va a llamar welcome. Entonces, esto es como decir, va a haber una ruta welcome dentro de dashboard. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar aquí? Bueno, lo que voy a colocar aquí es un elemento. El element puede ser, como ustedes ya saben, un componente. O puedo colocar aquí mismo directamente una etiqueta. Por ejemplo, aquí voy a colocar una etiqueta P que diga welcome. ¿Ok? Entonces, esta vista yo quiero que vea el usuario cuando ya está dentro de este dashboard. Entonces si yo guardo esto, pueden ver que ahora welcome me dice, ok, esta ruta, como es una ruta de React Router Done, esa ruta tan solo puede ser usada dentro de un componente llamado routes, o puede ser hijo de un componente llamado routes. Entonces tengo que hacer lo mismo como si estuviera creando nuevamente las rutas. Tengo que importar routes y aquí adentro, dentro de route voy a colocar routes. ¿Ok? De esta forma. Entonces si yo guardo, pueden ver que ahora no tengo el error, pero pasa que no lo veo. Es decir, estoy en dashboard, estoy viendo esto, ok. Pero si vengo en dashboard welcome, debería ver el mensaje, es decir, debería ver el texto, pero no lo veo. Y la razón de que no aparezca es básicamente porque aquí yo le estoy diciendo que esto aparece cuando está la ruta welcome, es decir, cuando tipeo esto de aquí. Pero eso tampoco existe. Entonces, para yo decirle que este welcome está dentro de dashboard, tengo que ir en app. Y aquí en dashboard le voy a decir que dentro de esta ruta va a haber otros elementos, otras rutas. Entonces voy a colocarle un slash y un asterisco. Similar a lo que habíamos hecho aquí, que es como decirle cualquier ruta que no coincida con las anteriores, coloca un not found. Aquí le estoy diciendo cualquier ruta que empiece con dashboard va a llegar a este componente dashboard. Entonces vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo vengo de nuevo en dashboard, pueden ver que me muestra la página. Pero ahora si vengo en dashboard welcome, como le estoy diciendo que cualquier página que empiece con slash dashboard va a llegar a la misma página, vamos a ver, pueden ver que ahora me muestra welcome. ¿Por qué? Porque como estoy visitando dashboard slash welcome slash cualquier cosa, me envía dashboard y en dashboard hace nuevamente un match, es decir, hace nuevamente un if y dice, ok, aquí estoy dentro de la página, pero aquí me está diciendo que si llega a slash welcome, entonces quiero que muestre este texto de aquí. Entonces de esta forma es como me dice welcome. De hecho eso también lo podemos hacer con un enlace. Es decir, podemos crear aquí una etiqueta link. Una etiqueta link que viene desde React Router Done. Ok. Y lo puedo utilizar. Le puedo decir, ok, desde esta etiqueta link vamos a decirle que diga say welcome. Y aquí vamos a decirle, ok, cuando vas a dar un clic en este enlace quiero que diga welcome. Entonces en otras palabras nosotros podemos hacer esto. Puedo venir en dashboard y le puedo decir say welcome.
y me cambia de ruta o me muestra ahora una nueva vista. Y ya estaría. Entonces de esta forma es como yo puedo crear una ruta dentro de otra. Y bueno, esto es bastante práctico en el sentido de que hacemos lo que la página inicial nos dice. Es decir, nosotros si venimos en su página oficial, pueden ver que hay aquí una pequeña animación. Y por ejemplo, él tiene una ruta llamada /sales o ventas. Y dentro de esta ruta es este componente de aquí, este componente que está en verde. Pero adentro yo puedo crear otras subrutas. Por ejemplo, invoice, que vendría a ser tan solo esta sección. O adentro también podría cambiar y crear otra subsección o otro subcomponente. Y de esta forma es como al final las rutas lucen. Entonces espero que hasta este momento esto de aquí sea un poco más entendible que lo que habíamos visto al inicio. Y muy bien, ahora, si nosotros empezamos a dividir nuestras rutas de esta forma, en algún momento se va a volver un poco difícil el entender dónde están nuestras rutas, porque podríamos tener tantos subcomponentes y las rutas podrían estar dispersas, en donde nosotros no sabríamos en dónde está esa ruta. Entonces la forma más práctica que nos ofrece, digamos, ReactRouter es finalmente en app colocar también subrutas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sección. En esta sección final vamos a aprender cómo colocar una subruta dentro de este mismo archivo, en donde están definidas todas nuestras rutas. Hasta este momento nosotros teníamos un dashboard y en este dashboard tenemos una ruta llamada welcome. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy repitiendo routes y estoy repitiendo route o estoy llamando nuevamente los componentes. Y no es necesario porque yo tengo en app definidas múltiples rutas. Aquí también sería ideal que yo pudiera colocar una subruta. Y podemos hacerlo. Es bastante sencillo. De hecho, yo puedo quitar aquí routes y route. Lo puedo quitar. Y simplemente esto de aquí voy a moverlo. Es decir, routes ya no lo necesito. Simplemente necesito la ruta. Y ahora vengo en app y le digo, este dashboard adentro va a tener componentes hijo. Entonces lo que voy a hacer es que ya no voy a cerrarlo aquí, sino que voy a crear otro componente de cierre y aquí adentro voy a colocar otra ruta. Entonces pueden ver que ahora es como decir, en dashboard siempre vas a pintar este componente dashboard y todos los componentes hijos que lleguen, por ejemplo welcome, es como decir aquí dashboard /welcome, dashboard /welcome. Y bueno, no es necesario porque ahora de nuevo con ese asterisco le estoy diciendo que ahora todos los que estén adentro van a empezar siempre con dashboard. Entonces al final este welcome va a estar dentro de este dashboard de aquí. Si yo guardo esto y guardo aquí también, debería ver lo mismo, pero pasa algo. De hecho vamos a ver, vamos a ir en dashboard. Ok, veo que dice logout say welcome. Vamos a dar un clic en say welcome. Esto me va a redireccionar a /welcome. Y miren, no pasa nada. Estoy en /welcome, pero no veo ahora el componente. La razón principal es que si bien ya estoy redireccionando, no le estoy diciendo en dónde va a pintar este welcome. Y miren, podría pintarlo al inicio, al final, aquí después del link, antes del link, en cualquier lugar. Entonces la forma de decirle en dónde va a pintar esa subruta es utilizando un componente especial que me da ReactRouter llamado outlet. Que si han usado algún otro framework como Angular por ejemplo, quizás ya reconocen este componente. Este componente outlet es como decir, aquí voy a colocar el componente para que tú sepas que aquí es donde debe ir esos subcomponentes. Por ejemplo, yo coloco outlet aquí si quiero que aquí vaya el texto. O también podría colocarlo arriba del enlace si quiero que vaya debajo del botón. O por ejemplo, quiero que diga en lugar de dashboard, quiero que diga outlet. Entonces si yo guardo esto y vengo a mi aplicación, pueden ver que aparece aquí. Entonces voy en home, le digo ok, vamos en dashboard. Y le digo say welcome y aparece aquí arriba. Ok, porque este outlet es en donde está siendo pintado esta etiqueta P. Entonces al final cualquier componente que yo coloque dentro de dashboard, por ejemplo si aquí yo creo otro, supongamos que yo le digo ok, goodbye, vamos a colocar aquí goodbye. Ok, este vendría a ser de nuevo /dashboard /goodbye. Yo quiero que diga goodbye aquí. Ahora si yo quiero que visite esta ruta, voy a guardar y si vengo en dashboard le digo ok, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiarlo y lo mismo, aquí le digo que esto va a enviar hacia goodbye. Ok, y aquí vamos a mostrar un texto que diga say goodbye. Ok, entonces una vez tenemos los enlaces, lo que voy a hacer es que si nosotros navegamos hacia adentro, de hecho vamos a colocarle un BR aquí. Ok, de aquí también, de hecho también voy a colocar un BR para que esté separado. Entonces por ejemplo, si le digo say goodbye, me envía a dashboard goodbye, say welcome, me dice welcome. Y como pueden ver, gracias a ese outlet, él va reemplazando los componentes hijos. De hecho, podría colocarlo también aquí debajo. Y al final, todos los componentes hijos que yo quisiera podrían ir reemplazados allí.
Y al final es lo que me permite hacer este componente llamado outlet. Y bueno, básicamente es lo que nosotros podríamos utilizar para poder separar una ruta dentro de otra subruta y así. Y bueno, en la propia documentación, como vieron, yo puedo colocar incluso más secciones dentro de otras. Es decir, dentro de este welcome también yo podría colocar un componente por aparte, es decir, no tan solo un texto que diga welcome, no tan solo una etiqueta P, sino podría colocar otro componente que se llame welcome. Y dentro de welcome también podría enviarlo a otra subruta. Y la subruta podría decirle, ok, dentro de welcome va a ir algo nuevo nuevamente. Y aquí, bueno, sería de esta forma. Es decir, podría colocar aquí una subruta de esta forma. Y aquí nuevamente crear otra ruta adentro. Y así anidar más y más. Entonces de esta forma es como nosotros podríamos ir colocando rutas dentro de otras rutas y demás, ¿ok? Entonces de esta forma es como podríamos utilizar este componente. Ok, finalmente para terminar con esta introducción acerca de React Router DOM versión 6. Quizás para los que han tocado esta biblioteca en la versión anterior, la versión 5, quizás se han dado cuenta que no estoy utilizando una propiedad llamada exact. De hecho aquí en esta sección donde pueden ver explica muy bien esto de manera bastante rápida. Y bueno, aquí dice que algunas veces la URL en la versión anterior requería de algún patrón. Es decir, nosotros por ejemplo si colocábamos antes teams/unid y luego teníamos teams/new, lo primero que coincidía era el id y ya no podíamos visitar el /new. Ahora no es necesario, ahora él hace como unas rutas que están ordenadas o tiene un mejor algoritmo para poder detectar cuando una ruta quiere ser visitada o no. Es algo como esto, miren, si por ejemplo yo quisiera visitar users, aquí está users ID, recuerdan que user es user 10, user 100 y demás. Supongamos que yo creo, esto lo voy a comentar, okay, esto de aquí lo voy a comentar. Entonces supongamos que yo quiero crear una ruta que se llama users/new, que me va a servir para poder crear, supongamos, un formulario, ¿ok? Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, una etiqueta que diga, una etiqueta P que diga new user, ¿ok? Entonces, si yo guardo esto, si yo coloco users/10 me debería llevar a users page, y si yo coloco users/new me debería llevar a new user. Ahora, vamos a verlo, vamos a venir aquí, coloco en mi aplicación users/100 por ejemplo y me envía a user 100. Si coloco users/new, él me envía a new user y está bien. Ahora si cambiamos el orden y guardamos, por ejemplo, user new me envía a new user y user 100 me envía a user 100, ok, o user concatenado con algo. Y eso funciona cambiando el orden. Si eres nuevo en React Router, quizás pues estés diciendo, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Al final es obvio que debería funcionar así. Y bueno, es obvio para esta versión, pero en la versión anterior, si nosotros queríamos hacer esto, es decir, nosotros queríamos tener un user/ con un id y un user con un new, teníamos que colocar una palabra clave llamada exact, como decir, si visitan users new, exactamente eso puede visitar esta ruta. Y bueno, este exact hacía que muchas rutas tuvieran esta propiedad, simplemente para que no colisionaran. De hecho, si nosotros creamos otra ruta, por ejemplo, como users, y users también necesitaba la palabra clave exact, como decir, necesita que tan solo sea users para que sea visitado o sea renderizada este componente. Esto en la nueva versión ya no es necesario, así que por eso no se los he mencionado. Así que olvídense del exact, ya no es necesario. Él puede reconocer ahora de una mejor manera, sin necesidad de esa propiedad. Y bueno, podemos ordenarlo de distintas formas y al final va a seguir funcionando. ¿Ok? Entonces ya pueden olvidarse de esa propiedad. Y ya estaría. Si quieren averiguar más de React Router, yo les recomiendo mucho. Sé que es pesado cuando se está empezando el leer la documentación, pero aquí hay un artículo que se llama haciendo un upgrade a versión 5, una actualización. Y bueno, no está disponible todas las características aún. Por ejemplo, una característica que no está disponible es un prompt, un componente prompt. También hay algunas otras características que todavía se están implementando, pero de manera estable ya están las más esenciales. Entonces es lo que voy a estar utilizando en próximos ejemplos. Al menos el día de hoy han entrado un poco más en detalle. Y de nuevo, lean la documentación de manera tranquila. No sé, tómense un café y vayan leyéndolo de a poco. Y las cosas que vayan entendiendo, pues pueden ir haciéndolo o practicándolo en un ejemplo. Como el día de hoy, créense un proyecto y practiquen. Y vayan probando. De esa forma, cuando creen un proyecto más grande, no están peleándose con el React Router porque ya lo han practicado antes. ¿Ok? Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenme en los comentarios y nos vemos en próximos videos.
Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.